Vale. Bienvenidos y bienvenidas, señores y señoritas, a Popcorn TV, al sofá de nuestra casa. Aquí, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, La Sociedad de la Nieve, una peli que si no la has visto la tienes que ver, pero prepárate tu estómago porque es una película que es fuerte, es un hecho real. Y aquí el Menda, que por cierto, que has dicho antes que nos busca la policía por guapos, tengo que decirte que hoy estás muy guapo. Gracias, Moritz. Está muy Vos también, guapo. me gusta tu outfit de Posito Pío. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Sí, soy... La verdad. Para que no lo sepa, estoy haciendo una obra de teatro nueva y este es el vestuario para esa obra. Sí, en amarillo. Es un pollo. Bueno, Luciano, has venido hoy al podcast para hablarnos de La Sociedad de la Nieve. Para explicarnos un poco entrecijos, explicarnos cositas, ¿no? Hablar un poco de cómo tú viviste tu experiencia, porque estuviste trabajando ahí, ¿no? Yo quiero aclarar que este es un tema que ya hemos tocado varias veces. Lo volvemos a sacar porque creo que nunca tuvimos un espacio para contar todo con extensión y vamos a dedicar exclusivamente a solo esto hoy. En realidad, no teníamos otro tema y por eso decidimos hablar de esto, que nos parece algo interesante, Eso también es verdad. ¿vale? Pero, bueno, contarte cómo lo hacemos. A ver, porque puedo empezar desde el principio, que cuando yo volví de rodar La Sociedad de la Nieve estaba muy orgulloso de rodar La Sociedad de la Nieve y le iba diciendo a todo el mundo que había trabajado en esa peli. Pero al pasar de los meses se volvió en contra mía porque todo el mundo en los rodajes, en mi trabajo, mis amigos me decían mirá, el que estuvo en La Sociedad de la Nieve. Y llegó un punto en el que se volvía totalmente insostenible que cada palabra que decía, ay, sí, porque eso lo hiciste en La Sociedad de la Nieve. Ah, sí, porque sos el chico de La Sociedad de la Nieve. Ah, sí, porque no sé qué. Entonces, De hecho, Luciano se compró unas botas en el Decathlon y aguantaron La Sociedad de la Nieve. ay, Dios, hijos de puta. Pero bueno, bromas aparte, creo que es un proyecto al que me vino un poco de sorpresa. Yo creo que igual lo materialicé con la mente. Por cierto, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a este proyecto? A ver, explícame. Vale, ¿te cuento la versión larga o la versión corta? La corta, porque no... Vale, te voy a contar una intermedia. Ujú. Todo te va a sorprender en la respuesta, pero todo es gracias a vos. ¿Ah, sí? Sí, porque yo un día entré en una serie llamada White Lines. Ah. Esa serie conocí, que entré gracias a vos. En esa serie conocí, bueno, realmente, si tengo que agradecer a una serie fue a Chernobyl Charlie. Vale, voy a empezar otra vez. Chernobyl Charlie, yo era figurante. Me bajo del autobús y lo veo a él siendo coordinador. Le digo, por favor, quiero trabajar con lo que estás haciendo vos. Y me dijo, bueno, ya cuando pueda te llamaré. Pasaron 2 años y me llamó. Pero me llamó para una serie de White Lines, la de Netflix, y ahí conocí a una directora de casting que se llama Pilar Moya, que le gustó mucho cómo trabajé. Me llevó a una serie en Valencia que se llama Intergalactic. De ahí conocí, súper random, a un médico del que me hice súper amigo, que bueno, no me acuerdo el nombre, porque también después pasaron cositas, que ahora voy a entrar ahí. Ujú. No me mires con cara rara, pero... no, eso no. Luciano No, eso no. desvirgó el ano. Para nada. Para nada. Después, Se nos desvirtúa el podcast. después, Venga. después de eso, ese médico, 2 años más tarde, me llamó para trabajar con 1 año de antelación en House of the Dragon. Ah, eso me acuerdo. La casa de papel iba a decir. House of the Dragon. Que bueno, vos durante muchos años pensaste que yo estaba trabajando en la casa de papel, pero bueno, no sé por qué te No, di por ahí. me confundí con la moneda. 30 monedas, sí. Eso, 30 monedas. Vale, pues después de eso, me llamó para trabajar en plan en producción y asistiendo a COVID, algo a lo que la verdad no me apetecía mucho hacer, pero dije, bueno, es House of the Dragon, tienen mucho dinero, voy a viajar por toda España, por Portugal, me pagan todo, voy a ir. Son 2 meses, bueno, voy. Y ahí no terminó muy bien la cosa con el equipo en general, porque había mucho caos y yo también estaba en un momento en mi vida, y creo que a día de hoy lo sigo estando, pero menos, no, ahora menos, donde era bastante pasivo-agresivo en general con la peña cuando me pedían cosas, porque Bueno. la gente es muy tocapelotas.
Pero también en tu defensa hay que decir que se abrió ese departamento nuevo que no existía, que era el departamento COVID, y en un rodaje los del COVID erais unos tocas pelotas. Sí, pero Porque era una puta mierda. eso me refiero más a... Sí, mis jefes no sabían gestionarlo. Había 3 jefes, una chica, dos hombres, todos querían mandar, unos te daban unas órdenes, otros otras, y yo como nunca me caso nada, les dije, les decía que se fueran a tomar por culo todo el tiempo porque mandaban a hacer cosas súper contradictorias, había una energía súper tensa en todo el equipo, además que todo el mundo te odiaba porque todo el mundo era, para eso eras el policía de tal, o sea, fue como muy tenso todo ese Porque rodaje. hacías perder tiempo a la gente. Y bueno, cuestión, yo al final terminé peleado con el médico, medicucho ese, y con el resto del equipo perdí una oportunidad de que me volvieran a llamar para otras series, pero me hice amigo de una chica que se llama Clara, desde acá Clara te mando un saludo, muchas gracias, Hola, Clara. que es esquiadora en Granada, ¿vale? Es una esquiadora super pro. Y le dije, me dijo en una cena que estábamos teniendo, me dice, voy a rodar una peli de Bayona en Granada, no sé qué, trata sobre esto. Y le dije, wow, yo quiero estar, por favor, méteme. Yo no sé cómo, o sea, Clara, tampoco éramos amigos, ni éramos gente tan cercana. O sea, era como la primera vez que habíamos hablado y yo le dije eso. Pues yo no sé cómo hizo, pero la tía consiguió meterme. En localizaciones fue, ¿no? En localizaciones, sí. Consiguió meterme. Y claro, me dijo, bueno, ya pasé tu contacto, todo, y esto empieza el 10 de enero. Yo el día 8, que era el cumpleaños de mi hermano, a mí no me habían llamado todavía. y dije, bueno, pues supongo que ya no me llamarán, tal, no sé qué. No va que el día 8 me llaman y tuve que hacerme la maleta porque el día 9 estaba viajando a Granada. O sea, esas cosas a veces pasan así. Y dije que sí, no me lo pensé. Dije que sí porque creo que era una muy buena oportunidad. Lo que pasa que también es verdad que fue un poco... A ver, a mí no me salió tan rentable. Gané dinero, pero no me salió tan rentable para todo lo que era el trabajo. Porque a mí me vendieron como que era local. Me pagaban alojamiento de lunes a viernes y el fin de semana, que en teoría supuestamente era libre, no me pagaban el alojamiento. Me lo tenía que gestionar yo. Al principio fue un poco locura, pero después yo con mi labia argentina conseguí que en el hostal donde me estaba quedando me guardaran la habitación por un tiempo y me la dejaran solo para mí, pero yo pagaba. Yo pagaba, cada día eran 45 euros de habitación. O sea, O sea, el fin de semana... 90 pavos. El fin de semana te salía 90 euros. ¿Por 4? Por 4 te salía 180 euros al mes. No. Ah, no. ¿90 por 4? Es Chicos, saquen la calculadora. 360. A ver, es como pagar un alquiler y tal, muy bien. Y ahí en Sierra Nevada, vale. Pero al final son 360 pavos al mes. Sí, pero vas contabilizando 360, luego esto, la comida, claro. que no sé bueno, qué. que la comida, yo comía de catering y tenía comida en ese albergue por la noche, cena. O sea que... Y desayunaba en el catering. Así que no me gastaba en hacerme la comida. Pero ¿qué pasó? Las primeras semanas, como este acuerdo fue medio raro, yo me acuerdo que un día entré a la habitación y vi 2 personas ahí sentadas en la cama, en mi habitación, y dije, ¿qué cojones? Claro, porque se pensaban que yo ya estaba fuera, que me había ido, porque yo en teoría tenía que dejar la habitación todos los fines de semana y después volver a entrar. Pero es que después se volvió aún más raro el acuerdo, porque, claro, yo empecé a trabajar 6 días a la semana y empecé a trabajar fines de semana. Y ahí no me lo pagaban aún así, pero yo estaba trabajando. Y fue todo... Qué cabrones. Y además, otra cosa te digo. Yo entré yo entré como PA, asistente de producción. Un cargo que cobra 650 euros la semana, ¿vale? Cuando entré, justamente los que eran mis jefes, yo ya los conocía porque había trabajado con ellos en una peli de Adam Sandler, que habían sido mis jefes en transportes, en el departamento de transportes. Javi Lara y... se me olvidó el nombre del otro. Bueno, no importa. Ellos no se acordarán de tus nombres tampoco. No, seguro que se acuerdan, pero bueno. Yo ahora... Polo. Bueno, yo es que lo llamaba Polo. Bueno, y me metieron ahí y en teoría esos 2 eran los jefes. Está el jefe de producción y el assistant del jefe de producción. ¿Vale? Para que nos entendamos, este es el rango. Después hay un director de producción y por encima está la primera unidad, porque nosotros éramos la segunda. Pues... Después de abajo de este departamento está lo que se llama Key Set PA, que eso, ¿de qué se encarga? De estar en el set
y encargarse un poco de la logística de todo ahí, del material y de los otros PAs, de decir qué es lo que hay que hacer. Porque, por ejemplo, cuando vos sos ayudante de dirección, venís y me pedís algo, pues directamente me lo pedís a mí y lo gestiono. Por ejemplo, hay que montar una carpa ahí para el de cámara, pues se monta. Hay que arreglar, hay que gestionar la comida de no sé Sí, qué. por pues eso se llama gestiona. key de llaves. Bueno, pero ¿no? sorprendentemente hay mucha gente que eso en el mundo del cine no lo entiende, porque yo le fui al primero de dirección y le dije, nada, que voy a hacer el Keyset PA y me dijo, ¿qué es eso? Los de la vieja escuela no entienden de estas nomenclaturas nuevas yankees, pero bueno. ¿Tú crees? Es lo que me dijo el primero. Que es un perro viejo, era un poco perro viejo. Creo que es una cuestión también de cine y publi, ¿eh? Puede ser, Porque sí. en publi tú dices Keyset PA y saben quién eres. Claro, es una cuestión... Bueno, da igual. Las posiciones van cambiando dependiendo si estás en publi, en ficción o Sí. en Luego, por en ejemplo, tele. Y luego, por ejemplo, en Alemania no existe el Keyset PA como tal. En Alemania es un runner. Y el runner es Keyset PA y al mismo tiempo runner. Claro. O sea, se mezclan los roles. Claro. Bueno. Sí. Bueno, que pasaste a ser el Keyset Claro, PA. me lo pidieron. Había otro chico, pero al final me dijeron a mí. Yo contento porque digo, wow, me acaban de ascender a 2 días de haber empezado. Porque también los conocía tal. Pero pero te claro, pagaban. También conocían a otros que ya estaban ahí. Ajá. Había otro chico, bueno, 40 y pico de años, que se había sido Keyset PA muchas veces, tenía mucha experiencia. Pero claro, ¿qué pasa? A mí me lo ofrecieron pagándome ¿cuánto? 750 a la semana. Yo en ese momento dije, ole, 100 euritos más. Pero claro, si hubiera entrado otra persona, le hubieran tenido que pagar 1.000 euros, 1.100 euros. Claro, yo ahí estaba haciendo el trabajo. Tampoco fue tanta carga a nivel burocrático, a nivel papeleo y a nivel tal, pero a nivel madrugar, estar ahí el primero, irme el último. Que también tener muchos problemas a nivel de que los perros viejos que estaban por debajo mía, que podían haber estado perfectamente por encima mía, al principio les costaba mucho hacerme caso. Porque obviamente yo tampoco me iba a poner en plan mandón y también les preguntaba mucho qué opinás de esto, cómo lo harías. Intentaba también incluirlos porque sé que me tocó a mí como porque se querían ahorrar un dinero. Y teniendo en cuenta que a lo mejor el tío que estaba ahí como asistente tuyo a lo mejor estaba cobrando lo mismo que tú, ¿eh? No, estaba cobrando menos, estaba cobrando 6,50. ¿Sí? Porque ahí eran drivers, PA. Porque tampoco había tanto de driver, no había que hacer tanto de driver, pero había que hacer más cosas de PA. Pero a veces sí que salían cosas de driver. O sea, era un poco así. Nosotros éramos en el equipo de la segunda unidad de producción, estaban los dos que ya dije, yo, y después había 1, 2, 3 PAs y a veces se sumaba un cuarto. Que ese cuarto, que eso me llevo muy bien con él, quería estar en mi posición, pero lo dejaron relegado a una localización lejos como para ser el unit de toda el Claro. Basecamp manager de toda esa ubicación. Pero claro, ahí se rodaba muy pocas veces. Ese tío tocó la montaña 2 veces. Lo demás estaba siempre ahí sin hacer nada. Yo entiendo que tampoco querés estar en un proyecto así como apartado del mundo y apartado de Depende. lo que es la producción. No, lo querés ver. Sentís... Ya, pero bueno, a veces depende cuál es tu motivación, ¿eh? Este tío pues quería ascender y quería estar allá porque quería llevarse ese crédito y quería estar. Pero bueno, al final yo también en esa posición, claro, al tener otra Keyset PA en la primera unidad, ella era la que controlaba más todo el material. Y dependíamos de lo que ella decidiera también. Al final es verdad que tampoco era que yo tuviera que decidir nada, ¿vale? Para dejarlo claro. Pero bueno, así es como arrancamos. Vale, estás dentro del proyecto. Asciendes a los 2 días de estar ahí. Te suben un poco el sueldo, hasta ahí todo bien. Vale. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa de qué? ¿Qué pasa dentro de la super sociedad de la nieve? A ver, no sé. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de un Luciano que cuando volviste estabas cuadrado con six-pack marcado. No, eso es verdad. Sí, Viniste el día de mi cumpleaños, estabas
Fino como una sepia. Mamadísimo estaba. Con que se te marcaban hasta los abdominales. A ver. Moreno. A ver, ahí perdés muchos kilos. Me hacías mucho esfuerzo. Perdés muchos kilos. Al principio no, porque yo al principio, como las 2 primeras semanas, no subimos nunca a la montaña. Siempre estábamos Ajá. abajo. Es más, las 2 primeras semanas prácticamente ni trabajamos la segunda unidad, porque hasta que no cogiera ritmo la primera y empezara a grabar, no teníamos nosotros que grabar, porque nosotros nos encargábamos exclusivamente de grabar cosas que al director de la primera, que es Bayona, no le dio tiempo a grabar. Y nosotros, por ejemplo, grabamos, al principio, los primeros días, grabamos una cosa que era la lavadora, que era una máquina, que era el fuselaje del avión, un cachito, que daba vueltas como una lavadora, y adentro había un asiento y cosas como cayendo. Grabábamos un montón de planos recursos de cosas rotas, una botella rota que reventa por el hielo, grabábamos algunas cosas con dobles. Esto al principio, después poco a poco fuimos grabando con actores y dobles. Hubo un día que eran entre dobles y actores 20 y pico actores. Hostia. Más que venía también el director. Claro, yo empecé a trabajar fines de semana porque el director Bayona, el fin de que no grababa con los otros, venía a grabar con la segunda unidad. Entonces, ¿por qué estaba fuerte? Porque cuando empezamos a subir a la montaña, entre el frío, entre que empujábamos carros de nieve, o sea, canoas por la nieve, las empujábamos para llevar el material. Entre que me movía todo el tiempo, no paraba. Entre que comía poco porque tampoco, a veces, si comía mucho, tenía ganas de quedarme sobado ahí. Y, o sea, era durito. Y al final, sí, es verdad que me encantaría volver a recuperar ese físico. Y la gente se preguntará, ¿hiciste esquí ahí? Hice un día y no hice más. Porque la verdad, cuando mis días libres no tenía ganas de volver a la nieve. ¿Qué hacías tus días libres? Porque eso nunca me lo has contado. Pues mis días libres, curiosamente, o bajaba a Granada, al principio bajaba a Granada, me iba con alguno del equipo, me iba a comer por ahí, visité Granada un par de veces. Después volvía a Sierra Nevada, salía de fiesta, porque también querías hacer un poco de piña con el equipo, salía de fiesta por ahí, al bar de Sierra Nevada tiene un ambiente. Para los que les guste la fiesta, Sierra Nevada es un buen lugar para ir de fiesta, ¿eh? Sierra Nevada, nos vamos a venir. Es más, me acuerdo que pagué 60 euros para entrar un día a un festival de techno que estuve, me arrepiento totalmente de haberlo pagado, porque estuve 2 horas, porque era imposible estar ahí. Si estabas afuera, hacía un frío, o sea, hacía menos 10 grados. Y si estabas adentro, hacía 40. Bueno, y dejando aparte que tú no eres muy de fiesta tecno. No, lo intenté, pero como no tomo drogas y cosas así... ¿No pues- te metiste en nada? No. Yo no me meto nada, amores. No Nunca me quieres- metí nada, ¿eh? ¿No quieres contarnos aquí? Te prometo, te lo contaría acá en directo, me da igual. Es broma. Pero, ¿qué va? Como mucho lo máximo que me he metido ha sido un porro. Por eso eres mi mejor amigo. Por eso no tomo drogas. Y es más, Ya me las he metido yo todas por ti. sí, que el próximo podcast vamos a hablar de eso, que nunca lo hemos hablado, ¿eh? Me vas a contar todo y lo vas a exponer acá. Que creo que es un tema que ya debes hablar en directo. Sí, ya lo he hablado en directo, yo no tengo ningún problema. Pero creo que el próximo día, como hoy estoy hablando yo mucho, me hablas solo vos y me Venga, contas. va, el próximo podcast hablamos de las intimidades Del mundo de las drogas. ¿Qué estás haciendo? Ah, vale. Eso se escucha, ¿eh? ¿Sí? Claro, eso se graba, tío. Joder. Vale. Entre sus fregados y sus... Pero perdóname, hace como 20 podcasts que no hago fregados. Hombre, porque no tienes mesa para fregar. Pero creo que ya lo mejoré bastante, la ansiedad de salir en cámara. Nada, lo haces muy bien. lo haces Vale. muy bien. ¿Dónde lo habíamos dejado? Bueno, al final no mereció la pena eso, pero hay mucha fiesta y había días en los que, por ejemplo, el equipo tenía coche y se iba a visitar otros pueblitos alrededor, pero yo también cogí y varios findes me fui. Uno me fui a Antequera, porque Antequera es donde nació mi abuelo y yo ya había estado, pero quería volver a verlo de más mayor, porque yo había estado muy pequeño. Y me gustó mucho ese día, porque fui solo. Fui solo, fui tranquilo, visité todo. Después me fui a ver unos monolitos que hay de piedra, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Las Dolomites o algo así.
¿Trogloditas? No, que está muy guay, lo vi al atardecer. Creo que acabo de decir. Había unos chavales haciendo autostop, los llevé, eran italianos, estuvimos charlando, no sé qué, bla, bla, bla. Qué guay. Después me volví. Un par de horas de coche, a mí me gusta conducir por la carretera. Otro día me hice 7 horas hasta Cádiz, porque había un amigo que presentaba un libro en Cádiz. Fui 7 horas, estuve ahí con él 4 horas y después me volví otras 7. También me fui Bueno, solo. Pero era también, creo que era tu momento, ¿no? Fuiste de casa, estabas currando. Sí, estabas además tenía ganando dinero. coche de producción, no pagaba gasolina. Eso está guay, Que, tío. que también ahí digo, si hubiera tenido un accidente y les digo, no, que estoy en Cádiz, hubiera sido un desastre. Yo creo que no, ¿eh? No, no hubiera pasado. Pero estaba todo riesgo. Después otro día me fui a Marbella a ver a mi hermana Precious. A Precious la conoces vos, ¿no? No. Bueno, Precious es una chica que vivió un tiempo en casa, que estaba en el centro de acogida con mi madre, Ajá. que tenía muchos problemas familiares y vivió con nosotros en casa mucho tiempo. No, Es como mi hermana, digamos. No, Mi no. hermana negra, es nigeriana. no la conozco. Bueno, vive en Marbella. Ahora Pues- tuvo un hijo y tal. Pues la fui a visitar también, me mostró todo Marbella. ¿Cómo se llama? Precious. Precious. Como preciosa, pero Precious en inglés. Precious, saluda desde aquí. A ver si nos dejas un comentario en el podcast, ya que hablamos de ti y yo no sabía de tu existencia. Es verdad, nunca te ¿Eh? conté. No. Bueno, pues el caso que hacía eso y disfrutaba y al final también ya llegó un punto en el que estaba tan cansado que había veces que me quedaba ahí en Granada y no salía. También salí con la cámara a grabar. Me subí un par de montañas también. Me subí el Mulhacén, me subí... Hay que decir que el trabajo, el ritmo, las horas y el trabajo de producción en una peli es muy agotador y llega un momento que tu energía no da para más tampoco, ¿eh? Yo creo que mucho hiciste para las horas que uno se tira ahí en la nieve, grabando, haciendo... A ver, estuvimos... Pues pensá que grabamos... El proceso para ir a grabar era muy complicado a veces, cuando había mucha nieve, porque era... Vos a lo mejor, yo, como entro el primero, tenía que entrar a las 6 de la mañana, ¿vale? Mm. Tengo que salir por lo menos 2 horas antes, porque tenía que descongelar el coche, porque mi coche estaba aparcado en exterior, descongelarlo. Porque si no es imposible conducir. O sea, Tenía que ¿cómo esperar. lo hacías? ¿Arrancabas y Yo esperabas? arrancaba, iba quitando con un aparatejo Sí. el hielo, Ujú. mientras ponía el aire a tope, pero las manos era una cosa que, aunque tuvieras los guantes, te morías. O sea, no podías levantarte media hora antes, pum, encender el coche e ir para el rodaje como hacemos nosotros aquí en la isla. No, porque quería estar pendiente que se descongelara y tenés que rascar vos para que se descongele. Claro. O sea, que te tenías que levantar, encender el coche, Encender, rascar arrancar. y eso a lo mejor pues estabas media Claro. hora. Había veces que cuando había mucha nieve, porque no pasaba siempre, pero a veces, claro, si era muy temprano y no estaba la máquina quitanieves no pasaba. Yo tenía una Toyota Hilux, que es una todoterreno, ¿vale? Una 4x4. Pero aún así eso no podía pasar por arriba de la nieve blanda. No. Es imposible, se hunde. Entonces, si no venía la máquina quitanieves, yo me acuerdo un día que vino una máquina quitanieves pequeña y tuvo que dar marcha atrás porque no podía con tanta nieve que había. Hostia. Porque yo me acuerdo que salí y me choqué con un muro de nieve de 2 metros. Bueno, hay que decir que en esa época que Luciano lo de conducir todavía no ahí- controlaba mucho. Ahí se controlaba mucho más, te digo. Pero si después de eso hicimos King of Palma y eras un desastre conduciendo. No, King of Palma fue antes. La No. primera temporada fue antes. Sí, Moritz. La primera temporada de King of Palma fue antes. Ay, es verdad. Yo verdad. ahí creo que ahí es donde mejor aprendí a conducir. Es verdad porque yo te pedí de hacerme seguimiento y tú no pudiste porque estabas en la Sociedad de la Nieve. Claro, ahí fue donde mejor aprendí a conducir porque las calles eran muy estrechas, Mm. conducías por nieve que derrapaba todo el tiempo, bueno, todas esas cosas. Pero ahí me comí un muro de 2 metros de nieve porque está todo oscuro, no ves un cojón y te lo comes. No pasa nada, no le pasó nada al coche. Después vino la máquina que tenías más grande y ya después, dependiendo de dónde fueras, había varias opciones. Podías ir a la localización que estaba más abajo del todo, a unos 1000 y pico metros, en un valle que habían quitado todos los olivos y construido como una especie de montañas réplica de los Andes, pero a la inversa, como estaban las montañas y construyeron la forma a la inversa.
Y en esa localización, que era donde estaba el chico este que dije antes, era donde habían montado un sistema hidráulico para hundir el avión y taparla de nieve, para hacer el alud. Pero ahí también se grababan muchas cosas. Ahí, por ejemplo, se grabó toda la tormenta, se grababan muchos planos a veces cuando no podíamos la segunda unidad subir a la montaña, y al final toda la peli tiene CGI, toda la peli tiene momentos en donde, o sea, se colocan los Andes. Aunque estuviéramos en montaña real, colocan los Andes igualmente. Entonces, estaba esa localización. Después, al lado de mi hostal, a 50 metros, había un plató enorme montado de metal, chapa, que era gigante, que entraba otro avión enorme y había un montón de espacio. Se montó ahí, en un parking, para grabar todos los interiores, para grabar también, había unas pantallas que se llaman Stagecraft, que son las pantallas que usaron en el Mandaloriano y usaron por primera vez en Star Wars, que son pantallas LED que proyectan fondos. Y claro, todo esto, esos antes habían ido a grabar todos los Andes y a grabar todos los fondos, tanto nublado como con sol, como con no sé qué. Claro, pero eso facilita mucho el trabajo también, ¿no? Claro, porque vos después tenés todos los vídeos y hay un tío exclusivo que se encargaba de colocar los vídeos en la pantalla y te colocaba la hora del día que vos quisieras. Te colocaba el tiempo que vos quisieras. O sea, es una locura eso, poder hacer eso, porque también esa pantalla lo que hace es favorecer a la luz que ya está colocada. Porque esa es luz. La luz de la pantalla refleja, por ejemplo, en el cristal del avión. Vale, y también eso se usó después para grabar el helicóptero, que al final de la peli sale un helicóptero y tal y no sé qué. Pues se grabó el helicóptero, se elevó y se usaba la pantalla de fondo como para poner el cielo y tal. Que ahí yo hice varias pruebas porque también en esta película, al final de la peli hice de doble de uno de los chicos y me usaban de doble de luces también. Ahí tu cámara. Sí, pero bueno. Joder, tío. Pongo esta. No, pero habla ahí. Hablo ahí. Y entonces, ¿ves? ¿Qué más? Ahí sí mejor, ¿no? Claro. Y después estaba la localización natural, que era la que estaba arriba del todo. La montaña, 3.000 metros más o menos. ¿Cómo llegábamos ahí? Claro, el día que te tocaba llegar ahí tenías que bajar abajo de Sierra Nevada, había un parking, aparcabas el coche, subías en teleférico unos 20-30 minutos y arriba te esperaba un camión oruga, una Retrac. Subías y era una hora de camino hasta llegar ahí. En definitiva, tenías que despertarte muy temprano, llegar el primero, porque yo llegaba solo. Solo con varios de producción, no llegaba con el equipo. Montábamos un poco todo y después empezaba a aparecer el equipo. Y una vez terminado, nosotros los de Produ éramos los últimos en bajar. O sea, yo tengo un par de vídeos bajando solo, porque ahí entraban 25 personas así, apretadas. Pero yo tengo vídeos de estar solo, tumbado, bajando. Y depende de la climatología, hacían un camino o hacían otro. Había veces que hacías otro camino que tardaba más. Vale. Porque también pensé que cruzaban por las pistas de esquí. Bueno, para que entendáis, la posición que Luciano en ese momento cubría es localizaciones, o sea que se encarga como del montaje y desmontaje de todo lo que se necesita para grabar, ¿vale? Entonces, carpas, basuras, sillas, si se necesita pues un altavoz, si se necesita un paraguas, lo que sea. Y luego también, pues es un poco el que distribuye, que dice dónde se va a poner qué. Por ejemplo, en este caso creo que no había porque lo teníais abajo, pero si subiera, por ejemplo, el catering arriba, ellos dicen dónde se va a... No, te corrijo ahí. Sí que había catering arriba. Pero no todo, ¿no? Era te cuento lo que había. Vale. Arriba, en la montaña, Sí. se montó un pueblo. Bueno, 2 pueblos. Oh. Subieron. Porque claro, vos me dirás, ¿cómo cojones subieron el avión? Pues lo subieron con unos trineos enormes, empujado por las Retracs. Pero después, ¿cómo cojones subieron las cabinas? Porque había cabinas tipo de Potencia o de GAM o lo que sea. Claro. Cabinas donde ahí adentro había material arriba. Había material de sonido, había material de cámara, había un de esto de catering y era como un mini campamento. O sea, había un base camp y luego había un second base camp. Realmente había un basecamp enorme, que en teoría ahí era donde iba a subir todo el mundo,
porque tenía hasta farolas y electricidad. Ujú. Bueno, farolas ahora a lo mejor me estoy columpiando. Yo creo que sí que tenía farolas. No eran estas... ¿Cómo se llaman, tío? ¿No te acuerdas? Esas lámparas enormes Sí, sí, sí. que cuando las encendías Bueno, que hacen un montón de Sí, luz. sí, esas. Algo así era. ¿Cómo, Pero- ¿cómo se llamaban, tío? No me acuerdo. Pero sí, las usamos mucho en rodajes para ver y tal. Tenían un... Sí. Es que no me acuerdo. Bueno, son unas lámparas, o sea, son así y así blancas, súper enormes, que con un trípode que es así de gordo, que lo pones encima, lo enchufas y eso hace, pero una luz que parece un sol. O sea, es una... Claro, sí, no, hace mucha luz. Pues se montó este, que era uno mucho más grande. Era como el símil del que estaba en el parking. Y debíais tener las farolas estas retráctiles que ya vienen con un motorcillo. Puede ser, es que ahí ya tanto no me acuerdo. Mm. Pero claro, ¿qué pasó? Eso nunca se usó. Nunca subió nadie. Y estaba todo montado como para arrancar, pero nunca se utilizó. Y utilizaron el second Basecamp, que era mucho más pequeño, porque era justo donde estaba. O sea, estaba en una colina y justo abajo de esa colina estaba el avión. Y como que quedaba mucho más cerca del avión. Ya, El otro quedaba mucho más lejos. Pero era porque a veces hacíamos expediciones y tal. Que bueno, en un punto se sumó una tercera unidad, que era la unidad expedicionaria. No sé si esta palabra existe, pero bueno, la digo igual. Que era la que se encargaba de hacer las expediciones. Se cargaban la cámara al hombro, iban caminando, iban grabando ahí a lo loco, subiendo montaña. Que eso me hubiera molado mucho más que estar en la segunda unidad. Hombre, porque esos estaban más libres también, ¿no? Sí, más libres podían caminar, pero también lo pasaban putas. Me acuerdo una que nos contaron que tuvieron que cavar un agujero ellos mismos con unas palas y meterse todos ahí porque había una tormenta de la hostia. Tío. Pero bueno, Casi una segunda sociedad de la nieve. Sí, sí, dentro tal de cual. La peli de la sociedad de la tal nieve. cual. Pues arriba había un catering. Lo que pasa que pasaba, esos subían la comida desde el catering principal de abajo y arriba recalentaban todo. A veces comíamos congelado arriba, porque el frío que hacía ahí era imposible. No. Era imposible a veces. ¿Y qué pasaba cuando había sol? Te quemabas como una perra. Sí, ¿no? Sí. Por el reflejo, ¿no? El reflejo, sí. Yo me tenía que sacar toda la ropa prácticamente. Porque, consejo, chavales, la ropa. ¿Cuánto te gastaste en ropa, Luciano? ¿Poco, no? ¿Me dijiste? Me gasté muy, muy poco. Creo que lo más caro que pagué fueron las zapatillas. Que había gente que se compraba unas Solomon de 100 y pico euros o de 200 euros. Había otras que se compraban unas North Face de 300 y pico euros. Yo me gasté 60. Las del Quechua estas de Calón, Ajá. que eran buenas. Y a día de hoy las tengo. Y todavía siguen siendo impermeables y durándome un montón. Y después encontré un lugar que me lo recomendaron los locales que se llama La Marcha Verde. Si algún día van a hacer esquí, vayan ahí. Es un mercadillo donde venden un montón de ropa de esquí, de invierno, o sea, ropa de marca, segunda que mano. vale a lo mejor un pantalón nuevo, te vale 300 pavos, pues ahí vale 3 euros. ¿Está usado? ¿Manchado? Sí, pero lo vas a usar para hacer esquí. Yo fui ahí y me gasté, a lo mejor en total, 100 euros y me compré 5 chaquetas, me compré 2 monos para esquiar, me compré 4 pantalones de esquí buenos, de calidad, que mi amiga la esquiadora los veía y decía, pero joder, pues este pantalón vale 500 euros. Y me compré jerseys, Claro, por todo eso por 100 euros. Por eso se llama la marcha verde. Entiendo que... Es que cuando la gente se va a esquiar o se va a esos sitios, tú tienes que sí o sí comprarte la ropa. La puedes alquilar, ¿eh? Y es una ropa que luego aquí, por ejemplo, no la vas a usar. No, yo guardo algunos pantalones, porque a mí me pasó que cuando me volví tenía tanta ropa que tuve que dejar ropa ahí que en teoría me la iban a mandar. Todavía sigo a día de hoy esperando que mis compañeros de la Sociedad de la Nieve me la envíen. Se la Sí, quedaron esos. Claro, un pantalón de 500 pavos te lo van a devolver. No, pero había cosas que no eran de 500 pavos. Pero bueno, acá me quedé con 2 pantalones y con 2 huevadas, por si algún día vuelvo, para no tener que volver a comprar. Bueno, está bien. Pero el resto es verdad que No lo necesitas. lo que sí me dio rabia fue un jersey que me había comprado antes de venir, que era como de piel de oveja. ¿O sí? No era de piel de oveja de verdad, pero era como estos calentitos. Rollo. Y lo tuve que dejar ahí. Ese era el único que quería llevarme, pero es que no me entraba más nada en la maleta. ¿Y por qué no te lo llevaste puesto? Porque ya no me entraban más cosas, ya llevaba un montón de cosas puestas. Pero me compré una chaqueta North Face, me compré una chaqueta Billabong de esquí, me compré una Quicksilver, o sea, todas son marcas.
Porque eso, además dije, bueno. Todas esas marcas que acabamos de decir ahora, sponsor aquí. ¿Sabes qué podemos hacer? Te propongo lo siguiente. Venga. Nos vamos en diciembre o en noviembre, si hay nieve, que no Sí. sé si habrá. Sí. Te propongo irnos, puede ser con las familias, ¿eh? No hace falta que vayamos vosotros solos, a Ajá. Sierra Nevada. Venga, lo hablo con mi mujer y a ver A ver si cuadra, a ver si lo pero podemos ir 2 o cuadrar. 3 días y, no sé, ir a esquiar. Y pasamos por la Marcha Verde y nos compramos un par de chaquetas. Oye, pues me parece buena idea. Y podríamos grabar un... Sí o sí tiene que ser un domingo. Podríamos grabar un podcast ahí. A ver, yo tengo ganas de volver. ¿No? A mí me apetece, pero es verdad que también hay que ir con presupuesto, porque, por ejemplo, subir una vez en el teleférico Ujú. ya son como 70 euros, creo, si no subió el precio. ¿Qué? Sí, y solo lo puedes usar una vez. Y luego bajar otros Después, 70. no, puedes subir y bajar, pero normalmente la gente baja esquiando o haciendo snow. Claro, pero es que yo tengo 2 hijas pequeñas. No, claro. Vos vas a poder volver a bajar, pero claro, si subís y después volvés a bajar, para volver a subir no podés, tenés que volver a pagar. Joder, tío. A ver, yo porque tenía un forfait, que es una licencia que te permite entrar. Nosotros la teníamos paga Claro. por claro. el Por el rodaje. rodaje. Pero en realidad ese forfait no estaba autorizado a que pudieras subir a esquiar. Tenías que pagar aparte. Yo cuando vino mi hermano y fuimos a esquiar, le pagué a mi hermano y me pagué, porque te podían decir algo y te podían dejar no pasar. Y por si acaso pagué los 2 y así subíamos tranquilos y ya está. Bueno, está bien. Ganabas buen dinero ahí. Podías pagarlo. Pues al final, entre pitos y flautas, más o menos unos 3.000 euros al mes. Tampoco es de tanto, ¿eh? Para todo el trabajo que hacía. Para el trabajo que hacías es poco, pero para la edad que tenías y en el momento era mucho. Claro, ¿cuántos años tenía ahí? Esto fue en 2022. Y tanto, sí. Tenía 22, 24 años. 23, 24 años tenía. Era tu primer trabajo donde más... Tenía 23 años. Y era tu primer trabajo donde más habías cobrado. Y también el primer trabajo más largo que estuve, pero fueron como 5 meses. 5 o 6 meses. 6, ¿no? Sí, casi 6. Pues, Porque también hubo retraso, porque hubo un fenómeno que se llama la calima, que está todos los años, que viene la arena del desierto del Sáhara ajá. por el viento y se llena toda la nieve de marrón, se pinta toda la nieve de marrón. Hostia. Y también se retrasó un poco porque hubo huelga de actores, porque Bayona es muy buen director en el sentido de poner en situación a los actores. De acá quiero que vos me des tu opinión. Ujú. Claro, Bayona les metía nieve real hasta en el culo a estos chicos. Y les Sí. hacía repetir y los hacía trabajar 6 días a la semana, exprimirlos al máximo. Y además que tampoco se estaban alimentando bien. O sea, tenían un nutricionista, pero tenían que adelgazar un montón y tal. Hombre, Al final los ponían al límite, pero es que yo creo que eso para mí era necesario, ponerlos al puto límite para que saliera la película que salió. Y ver el realismo en la cámara. ¿Qué opinas de eso? A ver, yo te voy a decir, seguramente desde mi posición ahora mismo, te diría que ojalá estar en esa situación y trabajar así, ¿vale? Porque creo que al final eso es nuestro trabajo como actores y más para un proyecto así. O sea que, Universo, si me escuchas, regálamelo. Aquí estoy dispuesto a vivir esa experiencia. Pero entiendo, y esa es la otra parte, el cansancio, el trabajo emocional. O sea, cuando tú trabajas en un rodaje, fuera de cámaras, tú también recibes mucho tema emocional, ¿no? Ujú. Y estás cansado y tal, y discutes más por chorradas y tal, porque estás agotado. Pues si encima estás trabajando delante de la cámara, que te expones emocionalmente, que te desgastas emocionalmente, luego a eso le sumas que los chicos evidentemente se estaban quedando flaquísimos y no podía ser un flaco de fuerte porque era un flaco de no comer, entonces tenían que replicar eso. Eso a nivel emocional, a nivel cansancio y a muchas cosas, pues agota mucho. Y luego a eso le pones que a lo mejor un día te hacen estar 3 horas en nieve real con un frío que te cagas, Sí. con los labios azules de verdad, pues puedo llegar a entender que emocionalmente estuvieras tan agotado que no puedes más. Había días que los actores los llamaban a su hotel y no les abrían la puerta a la gente que los tenía que recoger y se quedaban ahí. Y no venían a Y no rodar. venían a rodar.
y teníamos que improvisar y rodar otras cosas Ya, y pero es que cambiar es y lo... usar dobles. Los dobles, eso no se dice mucho en la peli, pero la peli está petada de dobles. Pero petada, 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 petada. Eran todos de Granada casi los dobles. Y fue un currazo que se metieron los chavales porque les hacían hacer cosas que los demás a veces no querían hacer. O, por ejemplo, el caminar por las montañas, había veces que lo hacían los actores, pero la gran mayoría de veces eran los dobles. Claro. Y eran chavales Yo de más o menos la misma edad que no eran especialistas. Eran dobles, era un chaval que se presentó a un casting, en plan como de extra, y los cogieron después para hacer eso. Que también es una experiencia vivir eso, ¿no? Pero Ya, yo seguramente como actor hubiese hecho casi de todo, pero porque yo soy así, ¿eh? Porque yo soy de al claro, final pero de había veces implicarme. que por un tema de logística vos tampoco podrías estar haciendo todo. No, Porque obvio no. Pero estás rodando no, una escena. Pero no creo que sería de los que diría, no, esto no lo quiero hacer. A ver, que los chicos tampoco a veces, los protagonistas sobre todo no decían que no, como tal, muchas veces. Eran los que más se lo curraban, que eran 3. Ujú. Matías Recalde, Agustín y Enzo, que son los... Pero es verdad que había veces que no te quedaba otra que no poder hacer ciertas cosas, porque al mismo Si tiempo no- que si estás no se rodando puede, en un no se lugar, puede. estás rodando otra cosa, o sea, es un poco locura. Mm. Cuando estás rodando a un montón de cámaras, un montón de equipos diferentes. Claro. Gestionar todo eso es un poco... Vale, para ir encontrando un poco del cierre, que me parece súper interesante, cosas que tú has hecho en el rodaje, porque hay fotos, tú has hecho de doble, Sí. ¿qué cosas has hecho fuera de lo que era tu rango? Eso, básicamente ser doble. Pero yo creo que más fui doble porque al final de todo, llegó un momento en el que, como bien vos dijiste antes, que cuando llevas trabajando tanto, estás cansado, ya no soportas a nadie. Y eso es verdad que también era chispita y me peleaba con bastantes personas. Y creo que en plan en general, o sea, todo bien, buen rollo, pero no me aguantaban tanto. Y por lo menos un día el primero de dirección me dijo, Lucho, ¿te podrías poner vos como doble? Como para... No creo que lo hiciera con esa intención, pero después lo pensás y digo, a lo mejor sí. Como para que no hiciera tanto mi trabajo y no le tocara tanto los cojones. Y me metieron ahí de doble, que me tenían ahí controladito y calladito y no estaba molestando como tal. Que he de decir que me sabe... Si alguno se ofendió en ese momento, que sea, ya nadie se acuerda, pero que lo siento. Pero también creo que hice un muy buen trabajo, porque al final también tenés que... o sea, tenés que sacarlo y se sacó, ¿vale? Aunque te pelees con la gente. Porque a veces también la pelea ni la iniciaba yo. La pelea la iniciaban otros. Que es como... A ver, hay que entender que un rodaje, tío, y más así, con esas condiciones y tal, si aquí a veces ya hemos llegado a extremos, Sí. luego hay gente que es muy subnormal, hay gente que es muy buena gente, luego hay perros viejos que son muy espabilados y se escaquean, luego está el que de repente... pues yo ya no me implico y claro, eso significa que el otro tiene que tirar del carro. Sí, pero... Hay muchas cosas, Sí, es muy complicado a veces, tanto tiempo, un equipo, tal, al final te terminas odiando. Pero es verdad que cuando fui al estreno, la mitad de las personas o no se acordaban quién cojones eras, o no se acordaban de que te habías peleado, o si se acordaban les daba igual. Ya conté una anécdota en anteriores podcasts, en donde la producer con la que yo trabajaba todos los días, porque esto, claro, yo me encargaba de la logística, pero a mí me añadieron una función nueva, que en teoría lo tenía que hacer dirección, pero me la añadieron a mí, que era, yo tenía estaba en un grupo con todos los productores, las producers, Sandra Armida, Belén Atienza, tal, y directores de producción y tal, en donde cuando rodábamos en Bayona, yo tenía que grabar de los monitores con mi móvil, grabar lo que se iba a hacer, para después enviárselo al grupo y que lo aprobaran tanto producción como Bayona. Porque no podíamos seguir avanzando si no lo aprobaban ellos. Pero claro, ¿qué pasaba? Había veces que no había cobertura. Había veces que me tenía que subir a irme a tomar por culo. Había veces que estaba nevando y lloviendo y yo tenía que sí o sí tener la mano sin guante grabando para que lo pudieran ver. Y yo tenía la mano congelada que me moría. Ahí sí te hubiese ido bien gastarte 70 euros en un gimbal de estos. No, porque era mantener ahí la cámara. O sea,
yo prácticamente en mi móvil tenía toda una parte de la peli grabada de la pantalla. Pero era como, bueno, no tenía espacio tampoco, tenía que ir borrando también. Al final me dieron, o sea, tenía un montón de material, pero eso era una función que no tenía que haber hecho yo, pero la terminé haciendo y la hice encantado igual. Pero yo hablaba mucho con esta mujer, Belén, y me conocía. Y a mí me sorprendió que cuando llegamos al estreno, para que veas que la gente no se acuerda de vos como tal, esta mujer me dijo, ostras, vos estuviste en el rodaje, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Y eso me chocó un poco, porque fue como... Heavy. Ella vino y atrás estaba Enzo, el actor, el prota. Vino, Enzo me dio un abrazo, me saludó, porque con Enzo también nos llevamos bien. No éramos amigos ni hablábamos mucho, pero ahí hicimos algunos de esos viajes juntos. Y buena onda, o sea, se acordaba, porque es un tío humilde. Pero esta mujer no se acordaba ni de quién cojones era, cuando habíamos compartido. Después, por ejemplo, la directora de producción, la Sole me vio y se acordó completamente de mí. Ya, hay gente. Yo creo que Su marido no, y mira que su marido lo se ve un poco piripi, borrachín a su casa porque no podía conducir. Soto, me acuerdo. Que ese era el primero de dirección, pero que al final terminó tan quemado. Se piró. No. Pasó a ser primero de papeles y metieron otro primero de dirección en la primera unidad porque él no podía estar haciendo los papeles de las órdenes de rodaje, todo, y al mismo tiempo estar en el set. Era una locura. En teoría lo hace el segundo, ¿no? Claro, pero él también lo tenía que coordinar. Al final metieron otro primero y el primero de papeles y primero. Es muy raro, porque eso no se suele hacer nunca así. Bueno, pero eso son cosas, son parches que hacen cuando ven que algo no funciona. Claro, y bueno, al final pelearte es mejor evitarlo y mejor tener buen rosismo, pero tampoco dejar que en los rodajes nadie te pase por encima. No. Porque si no, después te lo hacen una vez y te lo van a hacer siempre. Y vos sos el tonto bueno que al final termina trabajando el triple y haciendo el trabajo de los demás y el que cualquier cosa que le pidas lo vas a cumplir. Tampoco es dar todo en los rodajes, a todo el mundo. Pues venga, conclusión de ese trabajo, Sociedad de la Nieve. Por favor, quien no haya visto la película, la recomiendo. Vuelvo a decirlo, hay que tener estómago para verla, pero es un peliculón. Está en Netflix, por cierto. Es un peliculón, está en Netflix. Por favor, abróchense cinturones. Aquí. Financianos una peli, Netflix. Sí. Tenemos guiones. Sí. O al menos páganos el podcast, por favor. Netflix. Lo conseguiremos, ¿eh? Nosotros somos cabezones y conseguimos lo que queremos. Ya verás, de aquí a 2 años Netflix nos pagará. Seguro. ¿Qué es tu aprendizaje que te llevas de ese proyecto? Creo que lo que más me llevo es que cuando empezó tenía mucho miedo de cualquier cosa que podía llegar a pasar ahí. Es más, en algún momento pensé incluso que podría hasta morir en ese rodaje. La gente dirá que exagerado, no, pero bueno, una pequeña avalancha que las hubo, hay gente que la sufrió, un desprendimiento de algo, que se caiga la retract, que también se cayó por ahí por un terraplén y casi vuelca, una tormenta eléctrica, te cae un rayo, no sé. O en realidad pensé que no iba a sobrevivir a ese rodaje porque era algo duro, pero al final me llevo el haber aprendido a estar conmigo mismo en esas situaciones de estrés, en esa situación de estar en un ambiente relativamente hostil, y me llevo toda la experiencia vivida, yo creo. No sé si es tanto un aprendizaje, pero creo que mucha gente pagaría por vivir lo que yo viví ahí. Es más, hay gente que lo paga y yo lo viví cobrando. Y si me llamaran hoy, sabiendo lo que es, lo volvería a repetir, yo creo. Porque la verdad que mereció mucho la pena. Mereció mucho la pena vivir todo eso durante todo ese tiempo en mi vida. Y es más, creo que a día de hoy es el proyecto más grande en el que he estado. Que creo que va a costar un poco
que venga otro proyecto que lo supere, a menos que sea dirigir directamente mi propia película, que eso obviamente, aunque no sea una super presupuesto, lo va a superar con creces, porque va a ser la experiencia, pero desde otro punto. Ujú. Pero vivir eso, que era como estar en Vietnam, sin que hubiera armas y muerte, ¿no? Lógicamente. Pero era como eso, estar en un lugar hostil que, no sé, además, esa montaña tenía una magia y una energía que te atrapa. Cosas que cambiarías en ese proyecto que ahora no harías igual. Lo que cambiaría sería mi actitud frente a algunas cosas. No tomármelo todo tan en serio y tan a pecho. Ser un poco más amable en algunos momentos con algunas personas que también al final estaban lidiando lo mismo que vos y algunas tenían incluso más estrés. Cambiaría también... Me hubiera gustado disfrutar más de la montaña. Me lo hubiera tomado más con otra filosofía. Ir a esquiar un poco más, a lo mejor. Aprovechar más ese momento. Y más que nada cambiaría así. Intentaría no salir tanto de fiesta, a lo mejor. Porque salí mucho. Salí ¿Sí? mucho. Sí, casi cada fin de semana salía para evadir la tal. Tomaba alcohol, sí, pero tampoco... O sea, tampoco como para estar súper pedo, pero me ponía contento. No sé. Cambiaría el a lo mejor haberme quedado un poco más después. Cambiaría, no sé. No cambiaría muchas más cosas, la verdad. ¿Negociarías el precio? Bueno, perdón, sí, eso también. Vale. Negociaría el precio y si no me quedaría como PA. Mm. Negociaría el precio, obviamente, 1.000 euros mínimo la semana. Mínimo. ¿Y qué más? Negociaría el alojamiento también. Sí, pero son cosas también. Es que, Que lo aprendes con el tiempo. mira, ahora también para cambiar un poco de tema, yo hice una producción ahora reciente, ¿vale? Y ayer mandé la factura, porque va a través de Autónomo, y tú les mandas un presupuesto y ellos te tienen que aceptar ese presupuesto. Entonces, antes del proyecto yo les mandé un presupuesto con la tarifa del día y siempre les meto 50 o 60 euros de gasolina extra, que yo luego les meto dentro de la factura. Claro, cuando terminé el proyecto, yo reposté 70 euros. Y dije, bueno, pues en la factura les meto 70 en vez de 50. Y me escribieron los de producción y me dijeron, oye, en el presupuesto nos metiste 50, no 70. Y les mandé, les contesté y les dije, oye, yo creo que por 20 euros, o sea, yo empecé con el tanque lleno, terminé con el tanque vacío, reposté 70 pavos. Yo creo que por 20 euros no tenemos que ponernos así, ¿no? Y dijeron, bueno, sí, está todo bien, pero ya te intentan mangonear esos 20 euros. Cuando en su momento los figurantes, el jefe de la producción trajo a su hija, a los amigos de su hija, les pagaban 150 euros al día, alojamiento pagado, coche a todo riesgo, todo pagado. O sea, los niños estuvieron 4 días trabajando, se llevaron 600 pavos con todo pagado y eran figurantes. O sea, no hicieron el huevo. Y dices tú, vale, o sea, te puedes gastar que vinieron 5 o 6 personas desde fuera, o sea, viaje, hotel, coche, comida, más 600 euros y no me puedes pagar a mí 20 euros. A ver, eso pasa siempre, es una mierda, porque vos decís, en La Sociedad de la Nieve vos decís, es una peli de 60 millones de euros, según internet, ¿vale? Y tampoco sé exactamente cuánto presupuesto tenía. Pero 60 millones de euros en donde podrían haber pagado mejor a todo el equipo, en parte, y no haberse gastado la pasta, por ejemplo, en montar ahí un campamento que nadie utilizó, que mover todo eso costó una pasta. Claro. Pero esos son cosas que en pre parece muy guay y luego en reel, cuando están ahí de repente se dan cuenta que eso no sirve para nada. O a ver, es como lo que contaste vos de la serie que estuvimos, que quitaron la caseta, que te gastaste 14.000 euros, 15.000, después no lo utilizaron para una mierda y ahí a veces gastan en cosas que decís, ¿por qué cojones estás gastando en esto? Y después te ahorras en otras. Sí, o hicimos que estuve yo 3 días de preparación contigo haciendo un planning todo
coño, que nos pagaban para eso. Nos pagaban para ir, para hacer todo el estudio. El estudio, que era cómo íbamos a montar las carpas, el plástico, todo. Y cuando llegamos el día del rodaje, vinieron los Keyset PAs y hicieron lo que les dio la gana. ¿Te acuerdas que yo me fui? Que dije... Sí, montaron todo, pero a ver, eso también es verdad que a veces cambia porque también se lo piden de otra manera, tal. Nosotros No. Simplemente fue que no me hicieron caso. Que yo les dije, montad primero el de esto y luego encima montáis las carpas. Empezaron a montar carpas y cuando se dieron cuenta tenían todas las carpas montadas y digo, sí, ¿y ahora que el plástico cómo lo metes debajo de la carpa? Y empezaron a levantar, juntando 4 carpas, levantando así a lo burro, en vez de hacer las cosas bien, que era salir, montar el plástico, que era un plástico de 15 por 15, que me acuerdo que compré, Sí. un plástico enorme. En definitiva, En definitiva, que al final el cine funciona un poco así. Hay dinero para lo que se quiere muchas veces, pero bueno, eso no significa que nos pasamos a dejar de currar en el cine, dejar de No. intentar hacer películas, pero también esto nos enseña que el día que nosotros hagamos una peli, pues será, a lo mejor digo esto y después no lo es, pero intentaremos que sea diferente, intentaremos dar el dinero donde tiene que ir, O sea, no a donde no tiene que ir. yo tengo una amiga, por ejemplo, que trabaja en eso y siempre peleaba mucho en que la gente estuviera bien pagada e intentaba ahorrar en otro sitio. Y yo creo que eso es un poco la filosofía, porque al final... Son los que te sacan la peli adelante, la peña. Claro, y al final el que está contento es el que termina el proyecto con 500 o 1000 euros más en la cuenta y no haberte gastado 10.000 en un croma que a lo mejor pues, te podías haber gastado 5, ¿sabes? Efectivamente. No sé. Pero bueno, todo esto, en resumen, quedaron muchas anécdotas sin contar de la Sociedad de la Nieve. Las contaré, meteré alguna pincelada en algún otro podcast, me imagino. Sí. Pero también, si tienen alguna pregunta, puedo, a lo mejor, incluso puedo hacer un vídeo aparte contestando preguntas que me hagan ustedes. O sea, sería interesante, si alguien escucha este podcast, tío, en los comentarios, dejarnos preguntas. O sea, dejarnos preguntas, oye, esto, lo otro. Y nosotros iremos contestando. Ahora podemos. A lo mejor dentro de un año eso no lo podemos hacer si estamos abortados. No, es que incluso si se acumulan varias preguntas, no veo por qué no hacer un vídeo contestando esas preguntas. Un vídeo de 10 minutos o de 15, no sé. Bueno, podemos hacer un vídeo. Venga, chicos, chicas, chiques, vamos a hacer un preguntas y respuestas de los seguidores. Preguntad, haced un montón de preguntas en comentarios y nosotros haremos un vídeo contestando esas preguntas. Sobre la Sociedad de la Nieve, porque ahora no me preguntes qué comí ayer, porque eso no te lo voy a contestar. Vale. Haremos un reel de esto Hacemos un reel. y intentaremos desviarlo todo a YouTube. Vale, y de otra cuestión es, con este podcast, paralelamente, va a salir un mini documental de 15 minutos de cosas que yo grabé mientras estaba ahí, ¿vale? Editor. Todo esto no tiene licencia. Netflix seguramente no lo autorice, porque ya lo tengo editado hace mucho, pero nunca tuve el valor de sacarlo, porque salen caras, salen momentos que no están ni en el making of de Netflix. Queremos vídeo ilegal. Y la verdad que digo, bueno, ¿por qué no lo voy a sacar? Ya pasó tiempo, no creo que me digan nada. Y si alguien me dice algo, pues bueno, es lo que hay, que no sé. Ya está. Pues veremos cómo lo solventamos en ese momento. Pero me parece interesante ver un poco lo que yo veía o mi ojo ahí, porque si grabé esa cosa en ese momento será por algo que me llamó la atención. Entonces es una chorradita, pero bueno, los animo a verlo. También está en el canal de YouTube. ¿vale? Muy bien. Señores y señoritas, aquí desde el sofá de nuestra casa y nuestro nuevo programa Popcorn TV, os damos las gracias por escucharnos. Nos despedimos con un caliente abrazo, querido amor. Os queremos mucho, esperemos que nos sigáis escuchando, que si decimos muchas tonterías también nos lo digáis en comentarios y hasta aquí el podcast de hoy y hasta la próxima. ¡Chaito!